En un mundo donde los héroes son venerados y las leyendas cobran vida, un joven se encuentra atrapado en una tormenta de incertidumbre. Telémaco, el hijo de Odiseo, vive en una casa que se ha convertido en un campo de batalla, no de espadas, sino de palabras y ambiciones. Los pretendientes, voraces como lobos, devoran los bienes de su familia, mientras su corazón se ahoga en la angustia. ¿Cómo puede un joven encontrar su camino en medio de tanto caos? Inspirado por la sabiduría de Atenea, Telémaco decide que es hora de actuar. Con determinación, se embarca en una travesía que lo llevará a conocer a héroes míticos y a descubrir secretos ocultos. Su primer destino, Pylos, donde el anciano Néstor comparte relatos del pasado, pero carece de noticias sobre su padre. Sin embargo, Telémaco no se rinde, su búsqueda continúa en Esparta, donde el rey Menelao le revela la impactante verdad: Odiseo está prisionero en la isla de Ogygia, cautivo de la ninfa Calipso. Armado con esta revelación, Telémaco regresa a Ítaca, no solo como un hijo en busca de su padre, sino como un joven que ha comenzado su viaje hacia la madurez. La telemaquia se convierte en su camino hacia el autodescubrimiento y la valentía. ¿Está listo para reclamar su hogar y restaurar su honor? La historia apenas comienza. La luz del amanecer se filtraba a través de las persianas desgastadas del palacio de Ítaca, proyectando sombras alargadas sobre el suelo de mármol frío. Telémaco, con el corazón apesadumbrado, observaba desde una de las ventanas cómo los pretendientes de su madre, Penélope, consumían los recursos de su hogar sin el más mínimo remordimiento. Sus risas resonaban en los pasillos, y el aroma del banquete que estaban disfrutando se mezclaba con el aire salado del mar, un recordatorio cruel de la vida que una vez había sido próspera y feliz. La angustia del joven era palpable, sentía que la casa que había sido un refugio seguro se había convertido en una prisión llena de intrusos. Los pretendientes, hombres de gran estatus y arrogancia, se habían instalado en el palacio como si les perteneciera. Hablaban en voz alta, se burlaban entre ellos, y a menudo lanzaban miradas despectivas hacia Telémaco, como si su presencia fuera una mera anécdota en su interminable festín. «Mira al niño de Odiseo», exclamó uno de ellos, un hombre corpulento con una barba desaliñada. «Se sienta ahí como un cachorro perdido, esperando que su padre regrese de la guerra. ¿Acaso no tiene el valor de enfrentarnos a todos?». Las palabras resonaron en el pecho de Telémaco como un eco doloroso. Se giró, buscando a su madre, pero la vio sentada en un rincón, con la mirada perdida en el horizonte, su rostro marcado por la tristeza y la incertidumbre. Penélope había sido una mujer fuerte, pero la ausencia de Odiseo la había debilitado, y cada día que pasaba sin noticias de su esposo la sumía más en la desolación. Telémaco se acercó a ella, sintiendo que su corazón latía con fuerza. «Madre, ¿no puedes hacer algo? Ellos no tienen derecho a estar aquí», dijo, su voz temblando con una mezcla de rabia y desesperación. Penélope levantó la vista, los ojos llenos de lágrimas. «Hijo, no puedo hacer nada. Ellos son poderosos, y su número es demasiado grande. Si tan solo tu padre estuviera aquí». Su voz se apagó, y el silencio llenó el espacio entre ellos. Telémaco sintió que una ola de impotencia lo ahogaba. La imagen de su padre, el gran Odiseo, luchando en tierras lejanas, lo perseguía constantemente. «¿Dónde estás, padre?», susurró para sí mismo, la pregunta ahogándose en su garganta. La situación en el palacio se tornó más tensa cuando uno de los pretendientes, llamado Antínuo, se acercó, sonriendo con arrogancia. «Telémaco, deberías aceptar que tu padre ha muerto. Es tiempo de que tomes tu lugar en esta casa. ¿O acaso prefieres seguir escondido en las sombras, como un ratón?». La burla de Antínuo hizo que el rostro de Telémaco se encendiera de vergüenza y furia. «No estoy escondido», replicó, intentando mantener la calma. «Voy a buscar a mi padre, y cuando lo encuentre, haré que todos ustedes paguen por lo que han hecho». Los pretendientes estallaron en risas, y el joven se sintió aún más pequeño ante su desprecio. «¿Buscar a Odiseo? ¡Qué locura!», se burló otro de ellos. «Eres solo un niño, Telémaco. No tienes la astucia de tu padre. La vida es dura, y tú lo sabes. Así que, ¿por qué no te rindes, y dejas que nosotros nos encarguemos de tu madre?». Telémaco sintió que la desesperación lo envolvía como una niebla espesa.
La imagen de su padre, el héroe que había enfrentado a monstruos y dioses, contrastaba con su propia situación. Se sentía atrapado en el caos, rodeado por hombres que no tenían respeto por su hogar ni por su madre. Se retiró a su habitación, cerrando la puerta tras de sí, y se dejó caer en el suelo, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Mientras su mente luchaba contra la desesperanza, recordó las historias que su madre le había contado sobre Odiseo. Eran relatos de valentía, astucia y amor. Las palabras de Penélope siempre habían pintado a su padre como un hombre sabio y fuerte. Telémaco, tu padre es un guerrero de los más grandes. Él nunca se rendiría, y tú tampoco deberías hacerlo, recordaba que le decía. Esa imagen de Odiseo, luchando por su hogar y su familia, resonó en su mente como un faro de esperanza. Y así, en medio de su angustia, Telémaco sintió una chispa de determinación encenderse en su interior. No puedo quedarme aquí, atrapado, murmuró para sí mismo. Debo hacer algo. Debo encontrar a mi padre. La idea lo llenó de una nueva energía. Se levantó, decidido a encontrar respuestas. Sin embargo, sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba la guía de alguien con experiencia, alguien que pudiera ayudarlo a dar el primer paso en su viaje. En ese instante, una luz brillante iluminó su habitación. Telémaco se giró, sorprendido por la aparición de Atenea, la diosa guerrera que había sido un faro de esperanza para muchos. Su presencia era imponente, y su mirada, llena de sabiduría. Telémaco, dijo con una voz suave pero firme, es tiempo de que te levantes y tomes el destino en tus manos. Tu padre necesita tu valentía, y tú debes encontrar tu camino. El joven sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo puedo hacerlo, diosa? Estoy solo, y estos hombres se ríen de mí. No tengo la fuerza ni la astucia de mi padre, confesó, la duda aún pesando en su corazón. Atenea sonrió, su rostro iluminándose con un destello de orgullo. La astucia y la fuerza no siempre son visibles, Telémaco. Están en el corazón de aquellos que se atreven a luchar por lo que aman. Recuerda las enseñanzas de tu padre, y no temas salir de la sombra. Busca la verdad, y encontrarás el camino hacia tu propia grandeza. Con esas palabras resonando en su mente, Telémaco sintió que la determinación crecía dentro de él. Iré a buscar a mi padre, exclamó, sintiéndose más fuerte que nunca. No puedo quedarme aquí y dejar que estos hombres destrocen nuestro hogar. Debo partir, y nada me detendrá. Atenea asintió, satisfecha con su decisión. Entonces prepárate, joven Telémaco. Tu viaje será largo y lleno de desafíos, pero lo que encontrarás en el camino transformará tu vida. Ve y busca a Odiseo. El destino de Ítaca puede depender de ti. Con la bendición de la diosa y un renovado sentido de propósito, Telémaco se dirigió a su madre. La idea de dejar el hogar le causaba tristeza, pero sabía que era necesario. Madre, la llamó con voz firme, me voy a buscar a padre. No puedo quedarme aquí mientras los pretendientes destruyen nuestra vida. Necesito hacer esto por nosotros. Penélope levantó la vista, sorprendida por la determinación en la voz de su hijo. Telémaco, ¿a dónde irás? No puedo soportar la idea de perderte también, dijo, su voz temblando. Debo encontrar a Odiseo. Debo saber qué ha pasado con él, respondió, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la libertad. La tristeza en los ojos de su madre se mezcló con un destello de orgullo. Hijo, si sientes que esto es lo correcto, entonces debes hacerlo. Pero ten cuidado. La vida es impredecible, y los peligros acechan en cada esquina. Telémaco asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero también la fuerza de su decisión. Te prometo que regresaré, madre. No dejaré que nuestro hogar caiga en manos de esos hombres. Con un último abrazo, Telémaco se dispuso a emprender su viaje. La brisa del mar acarició su rostro mientras se alejaba del palacio, sintiendo que cada paso lo acercaba a su destino. La incertidumbre lo acompañaba, pero en su corazón ardía una llama de esperanza, y con ella, se preparaba para enfrentar el destino que le aguardaba.
Telémaco llegó a Pilo con el corazón palpitante, una mezcla de ansiedad y expectativa lo invadía mientras se acercaba a la morada de Néstor, el anciano rey que había sido uno de los más grandes guerreros de la guerra de Troya. La brisa del mar traía consigo el aroma salado que le resultaba familiar, evocando recuerdos de su infancia, cuando su padre, Odiseo, solía contarle historias sobre héroes y batallas. Con cada paso, el joven se sentía más pequeño, como si el peso de su misión lo aplastara. Al llegar, fue recibido por un grupo de jóvenes que jugaban en el patio, riendo y corriendo despreocupados. Telémaco se sintió un extraño en su propia piel, un niño en un mundo de hombres. Sin embargo, cuando la figura venerable de Néstor apareció en el umbral de la puerta, la calidez de su sonrisa disipó un poco su inquietud. Telémaco, hijo de Odiseo, exclamó Néstor, extendiendo los brazos en un abrazo que hizo que el joven se sintiera acogido. Es un honor tenerte aquí. He escuchado historias sobre tu valentía. Ven, entra, y cuéntame de tu viaje. Telémaco se sentó junto al anciano en un banquillo de madera, los ojos de Néstor brillando con la luz del fuego que ardía en la chimenea. Mientras el anciano servía un poco de vino, Telémaco no pudo evitar observar las arrugas en su rostro, cada una de ellas un testimonio de las batallas y las pérdidas que había enfrentado. Mi padre ha estado ausente durante mucho tiempo, comenzó Telémaco, su voz temblando ligeramente. He venido en busca de noticias. He oído que tú podrías saber algo de su paradero. Néstor tomó un sorbo de vino, contemplando la pregunta con seriedad. Odiseo, el astuto hijo de Laertes, ha dejado una huella indeleble en la memoria de los hombres. Sin embargo, la guerra fue ardua y muchos de los héroes que lucharon junto a él se dispersaron. No tengo noticias claras de él, joven Telémaco. Pero te contaré lo que sé. Con eso, Néstor comenzó a relatar historias de la guerra, de los días gloriosos en Troya, donde los hombres luchaban con honor y valor. Habló de su propia experiencia, de cómo había visto a Odiseo demostrar su astucia en múltiples ocasiones, como cuando ideó el plan del caballo de madera que llevó a la victoria a los griegos. Tu padre era un hombre de ingenio, continuó Néstor, su voz firme. Nunca se rendía ante la adversidad. Recuerdo cómo, incluso en los momentos más oscuros, siempre encontraba una manera de salir adelante. Esas cualidades son parte de ti, Telémaco. A medida que escuchaba las historias de Néstor, Telémaco se sentía impulsado por un nuevo sentido de propósito. Las palabras del anciano resonaban en su mente, llenándolo de determinación. Aunque no había noticias sobre su padre, la grandeza de Odiseo se reflejaba en cada relato, y eso lo llenaba de orgullo. Sin embargo, también sentía una punzada de decepción. La búsqueda por su padre no sería tan sencilla como había esperado. ¿Qué debo hacer ahora, Néstor?, preguntó Telémaco, su voz cargada de ansiedad. Siento que el tiempo se me escapa, y los pretendientes en Ítaca no cesan en su asedio. Néstor lo miró con atención, comprendiendo el peso de la pregunta. La búsqueda de la verdad requiere paciencia y sabiduría, joven Telémaco. A veces, la respuesta que buscamos está más cerca de lo que pensamos. Pero debes ser perseverante. La grandeza no solo se mide por los logros, sino también por la forma en que enfrentamos las adversidades. ¿Y si no encuentro a mi padre?, Telémaco murmuró, su voz apenas un susurro. ¿Y si nunca vuelve? Si no encuentras a Odiseo, entonces debes convertirte en el hombre que él querría que fueras, respondió Néstor, su tono firme. Debes luchar por tu hogar y por tu honor. La verdadera valentía se encuentra en la capacidad de levantarse, incluso cuando todo parece perdido. Telémaco asintió, sintiendo que las palabras del anciano resonaban en su interior. La conversación con Néstor había encendido una chispa en su corazón, una llama que lo impulsaría a seguir adelante en su búsqueda. Después de un tiempo compartiendo relatos y risas, Telémaco se preparó para partir hacia Esparta, donde esperaba encontrar más respuestas. Gracias, Néstor, dijo, levantándose para despedirse. Tus palabras han sido un faro en mi oscuridad. Recuerda, Telémaco, le dijo el anciano, la sabiduría y la perseverancia son tus mejores armas. No dejes que el miedo te paralice. Ve y busca a tu padre, pero también busca tu propio camino. Con esas palabras en mente,
Telémaco emprendió su viaje hacia Esparta, sintiendo que cada paso lo acercaba no solo a su padre, sino también a la persona que estaba destinado a convertirse. Mientras cruzaba las tierras de Pilo, el viento soplaba con fuerza, llevándose consigo las dudas que lo habían acompañado hasta entonces. Su corazón latía con más fuerza, y aunque la incertidumbre lo rodeaba, había una nueva determinación en su andar. La búsqueda de Odiseo no era solo una cuestión de encontrar a su padre, era un viaje hacia la madurez, hacia el hombre que debía ser para proteger Ítaca y a su madre, Penélope. Al llegar a Esparta, la atmósfera era completamente diferente. Las festividades llenaban el aire, risas y música resonaban en el palacio de Menelao. Aunque Telémaco se sintió abrumado por la alegría que le rodeaba, la sombra de su misión siempre lo seguía, recordándole que su propósito no había terminado. Fue recibido con honores por Menelao y Helena, quienes, al verlo, mostraron su respeto hacia el hijo del gran Odiseo. «Bienvenido, joven Telémaco», exclamó Menelao, sonriendo ampliamente. «Es un honor tenerte aquí, en nuestra casa. Cuéntame, ¿qué te trae a Esparta?» «Busco noticias de mi padre», respondió Telémaco, sintiendo el peso de las miradas sobre él. «He venido a preguntarle sobre su paradero». Menelao frunció el ceño, la festividad a su alrededor disminuyó por un instante. «Es una búsqueda noble, joven. Odiseo ha sido un amigo leal y un guerrero valiente. Lo que puedo decirte es que después de la guerra, muchos de nosotros nos perdimos en el camino de regreso». Helena, que había estado escuchando con atención, intervino. «Telémaco, tu padre es un hombre de astucia. Siempre ha sabido encontrar su camino, incluso cuando parece que todo está en su contra». Las palabras de la reina resonaban con fuerza en el corazón de Telémaco. Aunque la búsqueda era incierta, había una luz en la esperanza que le ofrecían. La sabiduría de Néstor y la bondad de Menelao fueron el aliento que necesitaba para seguir adelante. Con cada relato que escuchaba, Telémaco se llenaba de valor. La historia de su padre había llegado hasta él a través de aquellos que lo habían amado y respetado. Mientras escuchaba, comprendió que su viaje estaba apenas comenzando, y aunque el camino sería arduo, no estaba solo. La fuerza de su padre vivía en él, y eso le daba la determinación necesaria para enfrentar lo que se avecinaba. El eco de su nombre, Telémaco, hijo de Odiseo, resonaba en su mente, y con cada paso que daba en Esparta, se sentía más conectado con su legado. Las historias de su padre lo impulsaban a ser más que un niño perdido, lo estaban convirtiendo en un hombre listo para reclamar su destino, quizás, encontrar a Odiseo en el camino. El aire en Esparta estaba impregnado de un aroma festivo, con el eco de risas y música que resonaban a través de los majestuosos palacios. Telémaco, con el corazón latiendo con fuerza, se encontró de pie frente a la puerta del elegante hogar de Menelao y Helena. El joven había llegado con la esperanza de descubrir algo sobre su padre, pero la atmósfera de celebración lo abrumaba. A su alrededor, nobles y guerreros compartían historias de valentía y gloria, pero para Telémaco, esas historias eran un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Al entrar, fue recibido con calidez por Menelao, que lo abrazó fuertemente. «Ah, Telémaco, hijo de Odiseo, bienvenido a mi hogar. Es un honor tenerte aquí», dijo Menelao, su voz resonando con una autoridad que solo un rey podía tener. Helena, a su lado, sonrió con dulzura, sus ojos reflejando una mezcla de simpatía y admiración por el joven que se enfrentaba a uno de los mayores desafíos de su vida. «Gracias, rey Menelao. He viajado desde Ítaca en busca de noticias de mi padre», respondió Telémaco, sintiendo el peso de su misión en cada palabra. «¿Tu padre?» «Ah, Odiseo», dijo Menelao, su voz tornándose más seria. «Un hombre astuto, valiente y leal. Tu viaje no será fácil, joven Telémaco. Pero aquí, en Esparta, me gustaría ofrecerte comida y descanso antes de que continúes tu búsqueda». Telémaco aceptó, aunque su mente estaba en otro lugar. Mientras los banquetes se llevaban a cabo, él se sentó al borde de la mesa, escuchando las historias de los héroes caídos y los traumas de la guerra. Vio cómo Menelao y Helena intercambiaban miradas llenas de complicidad, recordando sus propias odiseas. Sin embargo, el joven no podía disfrutar del festín.
La sombra de la incertidumbre se cernía sobre él, y el eco de las risas le recordaba que su hogar estaba siendo asediado por los pretendientes. Después de la cena, mientras las luces titilaban y los invitados continuaban celebrando, Menelao se acercó a Telémaco, notando su inquietud. ¿Qué pesa en tu corazón, joven amigo? Telémaco tomó aire, y con voz temblorosa, respondió: he venido buscando noticias de mi padre. Los pretendientes han tomado Ítaca, y mi madre, Penélope, está sufriendo. Necesito saber si hay alguna esperanza de que Odiseo regrese. Menelao, con una expresión de tristeza, se sentó junto a él. La guerra ha dejado cicatrices profundas en muchos, Telémaco. Recuerdo a Odiseo, siempre con su ingenio y valentía. Sin embargo, lo que puedo decirte es que, después de la guerra, él no ha regresado. Pero he oído rumores de que está cautivo en la isla de Ogygia, en manos de la ninfa Calipso. El corazón de Telémaco se encogió. ¿Cautivo? ¿En Ogygia? ¿Qué significa eso para Ítaca y para mi madre? Significa que todavía hay esperanza, dijo Menelao con firmeza. Odiseo tiene el espíritu de un guerrero. Si hay una manera de escapar, lo encontrará. Pero debes prepararte, Telémaco. El camino que eliges no será fácil. La búsqueda de tu padre es también la búsqueda de tu propia identidad. ¿Identidad? Telémaco reflexionó, sintiendo un torbellino de emociones. He pasado tanto tiempo sintiéndome perdido, como si mi vida dependiera de lo que otros piensan de mí. Pero ahora, con esta nueva información, siento que debo regresar a Ítaca. No solo para buscar a mi padre, sino para reclamar lo que es mío. Menelao asintió, satisfecho con la determinación que comenzaba a brillar en los ojos del joven. Esa es la actitud adecuada. No te dejes intimidar por los pretendientes. Recuerda que eres hijo de Odiseo, y la astucia y la valentía corren por tus venas. Con el corazón más ligero, aunque aún lleno de incertidumbre, Telémaco se retiró a su habitación esa noche, donde los ecos de la celebración aún resonaban en su mente. Mientras se acomodaba en la cama, las palabras de Menelao reverberaban, instándolo a encontrar su propio camino. A la mañana siguiente, después de un desayuno sencillo, se despidió de Menelao y Helena, quienes le ofrecieron provisiones para su viaje. No olvides, Telémaco, que la búsqueda es tanto externa como interna. Encuentra a tu padre, pero también encuentra a ti mismo, dijo Helena, con una mirada de profunda comprensión. Lo haré, señora, prometió Telémaco, sintiendo un nuevo sentido de propósito. Con el corazón lleno de esperanza, emprendió el camino de regreso a Ítaca. En su mente, las imágenes de su madre, su hogar y los pretendientes que se burlaban de él lo impulsaban hacia adelante. Los días pasaron mientras Telémaco navegaba de regreso a Ítaca, y cada ola que golpeaba el casco de su barco parecía susurrarle al oído sobre la valentía que necesitaba para enfrentar su futuro. Al llegar a la costa de Ítaca, se sintió renovado, aunque el temor aún lo acompañaba. La imagen de su hogar se presentaba ante él, desgastada y en ruinas, pero con un aire de desafío. «Esto es mío», murmuró para sí mismo, mientras desembarcaba. «Debo ser fuerte». Mientras se adentraba en su hogar, los ecos de risas y celebraciones provenientes del palacio de los pretendientes lo golpearon como un frío viento de otoño. Con cada paso, su determinación crecía. Sabía que había mucho en juego, no solo su hogar, sino el legado de su padre y la dignidad de su madre. Telémaco se escondió tras un arbusto, observando a los pretendientes que se reunían en el palacio. ¿Cómo pueden reír y celebrar mientras mi madre sufre?, reflexionó, su corazón latiendo con furia y tristeza. La escena era un reflejo de la arrogancia y la avaricia, y su deseo de restaurar el honor de su hogar ardía en su interior. En ese momento, Telémaco supo que debía actuar. No solo para recuperar a su padre, sino para reclamar su lugar como el hombre de la casa. Con un profundo suspiro, se retiró a las sombras, decidido a trazar un plan que cambiaría el destino de Ítaca para siempre. Telémaco regresó a Ítaca con el corazón palpitante y la mente llena de nuevas resoluciones. Había recorrido un largo camino desde que se sintió impotente frente a los pretendientes que asediaban su hogar. Ahora,
tras haber conversado con Néstor y Menelao, había encontrado un propósito claro. No solo buscaría a su padre, Odiseo, sino que también restauraría el honor de su familia y la paz en su hogar. Al llegar a la isla, la luz del sol comenzaba a caer, tiñendo de un dorado cálido los campos que rodeaban su hogar. Desde una colina cercana, Telémaco observó la escena que se desarrollaba en el palacio. Los pretendientes, arrogantes y desinhibidos, se aglomeraban en el patio, riendo y bebiendo, como si la casa de su madre les perteneciera. La imagen le llenó de rabia y tristeza a la vez. Recordó los días de gloria de su padre, cuando la casa estaba llena de nobles y guerreros que respetaban a su familia. «Debo hacer algo», murmuró para sí mismo, sintiendo una nueva fuerza surgiendo en su interior. Ya no era el niño asustado que había sido, sino un hombre decidido a enfrentar los desafíos que se le presentaban. Con paso firme, se acercó al palacio, aprovechando las sombras de la tarde para no ser visto. Su corazón latía con fuerza, y su mente se llenaba de planes. Sabía que enfrentar a los pretendientes no sería fácil, pero debía hacerlo por su madre y por el legado de su padre. Mientras se acercaba, escuchó risas y burlas provenientes del interior. «¿Crees que Telémaco regresará alguna vez? Es un niño», se burló Antínuo, un pretendiente particularmente arrogante. «No tiene la astucia de su padre. Nunca podrá hacernos frente». Las palabras del pretendiente resonaron en su mente, pero en lugar de amedrentarlo, lo llenaron de determinación. «Hoy es el día», se dijo, apretando los puños. «Hoy demostraré que soy más que un niño». Con un profundo suspiro, Telémaco decidió que era el momento de hablar con su madre. Se adentró en el palacio y encontró a Penélope en la sala principal, rodeada de la opulencia que los pretendientes habían traído consigo. Aunque la sala estaba decorada con lujos, la tristeza en los ojos de su madre no se podía ocultar. «Madre», dijo Telémaco, acercándose con cautela. Su voz temblaba un poco, pero se mantuvo firme. «He regresado de mi viaje». Penélope levantó la vista, sus ojos se llenaron de sorpresa y esperanza. «Telémaco, mi hijo. Te había dado por perdido. ¿Qué has encontrado? ¿Tienes noticias de tu padre?» «Sí», comenzó Telémaco, sintiendo una oleada de emoción. «He hablado con Néstor y Menelao. Ellos me contaron sobre la guerra y que Odiseo está vivo, aunque cautivo en la isla de Ogygia». La expresión de Penélope cambió de sorpresa a incredulidad. «¿Vivo? Oh, Telémaco, ¿cómo lo sabes? ¿Por qué no ha regresado?» «Lo estoy averiguando, madre», respondió él, tomando su mano. «He decidido que no dejaré que los pretendientes se rían de nosotros ni un día más. Vamos a recuperar nuestro hogar y nuestro honor. Prometo que haré todo lo que esté a mi alcance». Su madre lo miró con lágrimas en los ojos, pero también con una chispa de esperanza. «Si tu padre estuviera aquí, estaría orgulloso de ti, Telémaco. Siempre has sido valiente, pero ahora debes ser astuto también». «Lo sé, madre. Necesitamos aliados. Debemos reunir a los leales de mi padre y trazar un plan», dijo, sintiendo que la adrenalina corría por sus venas. «No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras ellos se adueñan de nuestra vida». Penélope asintió, su mirada llena de amor y confianza en su hijo. «Hazlo, Telémaco. Ve y habla con quienes aún son leales a Odiseo. Ellos te ayudarán». Con la determinación renovada, Telémaco salió del palacio y se dirigió hacia los campos, donde sabía que algunos de los hombres que habían servido a su padre aún permanecían. A medida que caminaba, se sentía más seguro. La imagen de su padre, guerrero y astuto, era una constante en su mente. En el camino, se encontró con Eumaeus, el fiel porquero de Odiseo, que estaba cuidando de los cerdos. Al ver a Telémaco, el hombre se acercó, con los ojos llenos de sorpresa y alegría. «Telémaco, has regresado. No sabía si volverías», exclamó Eumaeus, abrazándolo con fuerza. «Los pretendientes están causando estragos en la casa. Tu madre sufre, y los hombres de Ítaca están divididos». «Eumaeus, necesito tu ayuda», dijo Telémaco, su voz firme. «Voy a enfrentar a los pretendientes. Debo reunir a aquellos que aún son leales a mi padre. ¿Estarás a mi lado?».
Siempre estaré contigo, joven Telémaco. Odiseo fue más que un señor para mí, fue un amigo. Haremos lo que sea necesario, respondió Eumaeus, con una mirada decidida. Reuniré a los hombres. Juntos, seremos más fuertes. Agradecido, Telémaco continuó su camino, encontrando a otros hombres leales a su padre. Cada vez que se encontraba con uno de ellos, su confianza crecía. Hablaban de Odiseo, de sus hazañas, y de la necesidad de recuperar lo que era suyo. La idea de aliarse y luchar contra los pretendientes se convertía en una realidad palpable. Si Odiseo regresa, no habrá lugar para esos vanidosos en Ítaca, dijo uno de los hombres, con los ojos brillantes de determinación. Lucharemos por nuestra tierra. Sí, lucharemos juntos, asintió Telémaco, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros, pero también el calor de la esperanza. Cuando el sol comenzó a ponerse, Telémaco se reunió con un grupo de hombres leales en un claro del bosque, lejos de las miradas curiosas de los pretendientes. Allí, bajo la luz tenue de la luna naciente, comenzó a trazar un plan. La tensión en el aire era palpable, todos sabían que la acción era inminente. Debemos ser astutos, dijo Telémaco, alzando la voz para que todos lo escucharan. No podemos enfrentarlos en un combate abierto. Necesitamos un plan que los sorprenda. Uno de los hombres, un viejo guerrero que había luchado junto a Odiseo, interrumpió. Recuerdo cómo tu padre enfrentó a los enemigos en la guerra. Utilizaba la astucia y la sorpresa. Debemos hacer lo mismo. Telémaco asintió, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Sí, dividiremos nuestros esfuerzos. Algunos de nosotros distraeremos a los pretendientes mientras otros se preparan para actuar. ¿Y qué haremos con Penélope?, preguntó Eumaeus, su voz llena de preocupación. Ella es el corazón de esta casa. Debemos protegerla a toda costa, respondió Telémaco, su mirada firme. No permitirá que la humillen más. Su valor es un faro de esperanza. Los hombres comenzaron a murmurar entre sí, formulando ideas y estrategias. La noche se llenó de planes y promesas de lealtad. Mientras Telémaco los miraba, sintió que finalmente había encontrado su lugar. No solo era el hijo de Odiseo, sino un líder en su propia derecha. Esta es nuestra casa, y no dejaremos que los pretendientes se la roben, proclamó Telémaco, su voz resonando en la oscuridad. Por Ítaca, por Odiseo. Los hombres levantaron sus espadas en un gesto de unidad, y la determinación brillaba en sus ojos. Telémaco sintió que el peso de su legado se transformaba en una poderosa arma. La noche se llenó de un nuevo propósito, y el futuro de Ítaca estaba a punto de cambiar para siempre. La gran cena en el palacio de Ítaca se desenvolvía con un bullicio ensordecedor. Los pretendientes, ajenos a la intriga que se cernía sobre ellos, reían y brindaban como si fueran los dueños de la casa. Las mesas estaban repletas de manjares, el vino fluía sin medida y las jarras resonaban en un constante clamor. Telémaco, oculto tras la sombra de un pilar, observaba con desdén la escena que se desarrollaba ante él. Los rostros de los pretendientes, que una vez le habían parecido intimidantes, ahora le parecían grotescos. Cada carcajada era un recordatorio de su impotencia, pero en su interior, una chispa de determinación comenzaba a encenderse. Había llegado el momento de actuar, de recuperar lo que le pertenecía. «Llenen sus copas, amigos», exclamó Antínuo, el más arrogante de los pretendientes, alzando su jarra en un saludo. «Esta noche brindamos por la inminente caída de Telémaco. Pronto, este niño se desvanecerá como un sueño». Las palabras de Antínuo resonaron en el pecho de Telémaco como un eco ominoso. La ira se acumulaba en su interior, pero sabía que debía mantener la calma. «No puedo ser un niño para siempre», murmuró para sí mismo, recordando las palabras de Néstor sobre la sabiduría y la perseverancia. «¿Qué haremos con la madre de ese joven?», preguntó otro pretendiente, de nombre Eurímaco, su voz llena de un tono depredador. «Penélope es más hermosa que nunca, y la casa es nuestra, por derecho. No tardará en ceder, especialmente cuando Telémaco no esté más en escena. Si el mocoso se atreve a enfrentarnos, lo trataremos como se merece», dijo un tercero, mientras se reía de una manera burlona.
Ninguno de nosotros teme a un niño que no ha conocido el arte de la guerra. Telémaco, escuchando esas palabras, sintió como la rabia se convertía en un fuego ardiente en su interior. Pero en lugar de dejarse llevar por la rabia, recordó el consejo de Atenea: la astucia es más poderosa que la fuerza. Con un profundo suspiro, decidió que debía reunir más información antes de actuar. Mientras la cena proseguía, los pretendientes comenzaron a hablar de los planes que tenían para deshacerse de él. Entre risas y burlas, discutían sobre cómo podrían hacer que su desaparición pareciera un accidente. «Podríamos organizar una cacería», sugirió Antínuo. «Una expedición al bosque, donde los lobos podrían hacer el trabajo por nosotros». «Eso sería demasiado obvio», respondió Eurímaco. «Lo mejor sería hacer que se ahogue en el mar. Un joven como él, tan temeroso de la vida, no sabrá nadar en aguas turbulentas. Nadie lo buscaría, y Penélope se rendiría al final». La angustia se apoderó de Telémaco al escuchar sus planes, pero al mismo tiempo, su resolución se fortalecía. No podía permitir que esos hombres se salieran con la suya, que destruyeran lo que había sido su hogar. «No puedo quedarme aquí como un espectador», pensó, mientras su mente trabajaba a 1000 por hora, buscando una estrategia para volver a tomar el control de su vida y su hogar. Con los pensamientos corriendo por su mente, Telémaco se retiró lentamente de la sala, tratando de no ser notado. Mientras caminaba, su corazón latía con fuerza, lleno de emociones contradictorias. Sabía que debía volver y enfrentarse a los pretendientes, pero no sin un plan. La presión del momento lo había llevado a un punto crítico, y debía actuar con astucia. Al salir de la sala, se encontró en el jardín del palacio, donde la luna iluminaba el paisaje con una luz plateada. Se detuvo un momento, cerrando los ojos y respirando profundamente. El aire fresco de la noche le trajo recuerdos de su padre, de las historias que su madre le había contado sobre Odiseo, el héroe que había desafiado a dioses y hombres por su hogar. Esa imagen de su padre, siempre astuto y valiente, le brindó el valor que necesitaba. «Debo ser como él», murmuró Telémaco, abriendo los ojos. «Debo ser fuerte, astuto y sabio. No puedo dejar que los pretendientes se salgan con la suya». Mientras se adentraba más en el jardín, observó las estrellas brillando en el cielo, y sintió que cada una de ellas era un faro de esperanza. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no estaba solo en este desafío. La diosa Atenea había estado a su lado, guiándole en su camino. La presencia de su madre, Penélope, también era un faro que iluminaba su camino. «No puedo fallarle a ella», pensó, recordando su desolación en medio del caos. Decidido a actuar, Telémaco se dirigió a la habitación donde se encontraban sus aliados, aquellos que todavía le eran leales a su padre. Sabía que no podría enfrentarse a los pretendientes solo, y necesitaba apoyo. «Es hora de unir fuerzas», pensó, mientras se acercaba a la puerta. Al entrar, encontró a unos pocos hombres sentados en el suelo, discutiendo en voz baja. Cuando lo vieron entrar, se levantaron rápidamente, sus rostros mostrando sorpresa y preocupación. «Telémaco, ¿qué sucede?», preguntó uno de ellos, un joven llamado Eumeo, el porquero, que había sido leal a su padre durante años. «Debo hablar con ustedes sobre los pretendientes», dijo Telémaco, su voz firme. «He escuchado sus planes y no puedo quedarme de brazos cruzados. Necesitamos actuar, y pronto». Los hombres intercambiaron miradas, y la preocupación se convirtió en determinación. «¿Qué propones?», preguntó otro de los leales, un viejo sirviente de la casa. «Debemos mostrarles que no estamos dispuestos a permitir que continúen con sus abusos», respondió Telémaco, sintiendo que la confianza comenzaba a crecer entre ellos. «Necesitamos un plan para deshacernos de ellos. No podemos permitir que Penélope sufra más». El grupo se sentó en círculo, y Telémaco comenzó a esbozar su idea. Con cada palabra, la tensión en la habitación se transformaba en esperanza. Cada uno de ellos compartió sus propias ideas, y juntos comenzaron a trazar un plan para recuperar su hogar. El fuego de la determinación ardía en sus corazones, y Telémaco sintió que, finalmente, estaba tomando el control de su destino. Mientras la noche avanzaba, la cena en el palacio continuaba, pero para Telémaco y sus leales, la verdadera batalla apenas comenzaba. Con un renovado sentido de propósito,
se prepararon para enfrentar la tormenta que se avecinaba, sabiendo que la lucha por Ítaca estaba a punto de comenzar. La sala estaba llena de risas y jolgorio. Los pretendientes, despreocupados y arrogantes, se regocijaban en el banquete que habían impuesto en el hogar de Telémaco. Este, sin embargo, se encontraba en un rincón, con el corazón latiendo con fuerza y la determinación ardiendo en su pecho. Era el momento que había estado esperando, el instante en que finalmente podría enfrentarse a aquellos que habían usurpado su hogar y atormentado a su madre. Con un gesto decidido, hizo una señal a sus aliados, quienes se habían agrupado a su alrededor, como sombras a la espera de la luz. «Telémaco», gritó uno de los pretendientes, burlándose. «¿Acaso has venido a servirnos más vino o a suplicar por tu vida? Tu padre nunca regresará, y tú eres solo un niño perdido en un mundo de hombres». El joven se irguió, sintiendo como el desdén de aquel hombre le quemaba la piel. No era el niño que había sido hace meses, ni el joven que había permitido que su hogar se convirtiera en un festín para aquellos que no tenían respeto por su familia. Con voz firme, respondió: «No soy un niño, Antímoe. Soy el hijo de Odiseo, y estoy aquí para reclamar lo que es mío. Este hogar es de mi madre, de mi padre, y de mí. Y no permitiré que sigas profanándolo». Los murmullos de los pretendientes se detuvieron. Las risas se convirtieron en silencio incómodo mientras se volvían hacia él, incrédulos ante su audacia. Antímoe, al ver que el joven se atrevía a alzar la voz, soltó una risa burlona. «¿Qué crees que puedes hacer, pequeño? Tus palabras son solo ecos vacíos. Estás solo, rodeado de un puñado de leales que no pueden hacer frente a nuestra fuerza». Pero Telémaco no estaba solo. A su lado, sus aliados, hombres que habían jurado lealtad a su padre y que habían sido olvidados por la arrogancia de los pretendientes, se alinearon. Con determinación, uno de ellos, un guerrero robusto llamado Eumeo, se adelantó. «No estamos aquí solo para observar, Antímoe. Estamos aquí para luchar por lo que es justo. No tememos a la muerte, porque más vale morir de pie que vivir de rodillas en nuestra propia casa». Las palabras resonaron en la sala, creando una atmósfera de tensión palpable. Telémaco sintió que la adrenalina corría por sus venas. En aquel momento, no solo era el hijo de Odiseo, era un líder, un guerrero en formación, listo para dar un paso al frente y tomar su lugar. «Si es guerra lo que buscan, guerra tendrán», anunció Telémaco, su voz firme como el acero. «Ya no más. Hoy es el día en que recuperaremos Ítaca». Los pretendientes intercambiaron miradas nerviosas. La arrogancia que los había caracterizado empezó a desvanecerse, reemplazada por un atisbo de preocupación. Telémaco sabía que no podía dar marcha atrás. Era el momento de la verdad. Sin previo aviso, Antímoe se lanzó hacia adelante, con la intención de someter al joven de un solo empujón. Sin embargo, Telémaco había anticipado su movimiento. Con un rápido giro, esquivó el ataque, y en un impulso de instinto, golpeó a su oponente con el puño. El impacto resonó en la sala, y los pretendientes quedaron atónitos al ver cómo un chico había desafiado a uno de los suyos. «Esto no ha hecho más que comenzar», gritó Telémaco, mientras Eumeo y otros se unían a la refriega, lanzándose contra los pretendientes. El caos estalló en la sala. Los gritos de sorpresa se mezclaron con el sonido de la lucha. Telémaco se movía con una agilidad que no sabía que poseía, esquivando y contraatacando con cada movimiento. Aquella era su casa, su vida, y cada golpe que daba era un paso más hacia la libertad. En medio del tumulto, un grito resonó: «Deteneos». Era Antímoe, que se había recuperado y ahora se encontraba en una posición más defensiva. Miró a su alrededor, viendo cómo algunos de sus compañeros caían ante la resistencia de Telémaco y sus aliados. Con un tono de desesperación, añadió: «No podemos permitir que esto se convierta en una guerra. Podemos llegar a un acuerdo». «¿No lo entiendes, Telémaco? No estamos aquí para destruirte, sino para quedarnos con lo que tú no puedes defender». Telémaco sintió que la furia lo invadía, pero en su interior, una chispa de duda se encendió. Miró a su madre, que observaba desde un rincón, su rostro pálido y ansioso.
¿Sería posible llegar a un acuerdo con aquellos que habían traído tanto dolor a su hogar? ¿Acuerdo?, replicó Telémaco, respirando hondo. ¿Qué acuerdo podría haber con quienes han arruinado nuestras vidas? No. Esto no terminará con palabras vacías. Hoy restableceremos el orden en Ítaca. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, un clamor de sorpresa recorrió la sala. Un hombre de aspecto imponente, que había estado en las sombras, dio un paso al frente. Era Odiseo, aunque nadie lo había reconocido. Había estado en Ítaca, disfrazado de un mendigo, observando cada movimiento, cada palabra, cada lágrima derramada. Ahora, con la voz que había resonado en los campos de batalla, pronunció: «Basta». El silencio se apoderó del lugar. Todos los ojos se volvieron hacia él, incrédulos y aterrados a la vez. Telémaco sintió que el tiempo se detenía. La figura de su padre, tan familiar y tan distante a la vez, se alzaba ante él. «Padre», susurró Telémaco, incapaz de contener la emoción. Odiseo asintió, sus ojos llenos de orgullo y amor. «He estado aquí, en las sombras, esperando el momento adecuado para regresar. Nunca dejé Ítaca, pero necesitaba ver si tenías la fuerza para defender nuestro hogar. Y lo has hecho, hijo». Las palabras de Odiseo fueron como un bálsamo sobre las heridas de Telémaco. La revelación fue abrumadora. No solo había encontrado a su padre, sino que había demostrado su valía en su ausencia. «Antímoe», dijo Odiseo, su voz resonando con autoridad, «tú y tus compañeros han cruzado la línea. Este hogar es sagrado, y aquellos que lo han profanado deben enfrentarse a las consecuencias». Los pretendientes, ahora visiblemente desestabilizados, empezaron a retroceder. La figura de Odiseo era imponente, y con él a su lado, Telémaco sintió la confianza fluir en su interior. «Lucharemos juntos, padre», exclamó Telémaco, sintiendo la fuerza de su linaje. «Recuperaremos lo que nos pertenece». Odiseo sonrió, un brillo de admiración en sus ojos. «Así es, hijo. Juntos, somos invencibles. Volvamos a hacer de Ítaca lo que siempre debió ser». Con un grito unificado, Telémaco y Odiseo se lanzaron hacia adelante, listos para reclamar su hogar y restaurar el honor que tanto habían perdido. La lucha que se avecinaba no solo sería por la casa, sino por la dignidad, la familia y el futuro de Ítaca. Telémaco ha regresado a Ítaca transformado, con una nueva perspectiva y un fuego en su corazón. Ya no es el joven perdido que se sentía impotente ante los pretendientes, ahora es un hombre con propósito y determinación. ¿Qué planes tendrá para recuperar su hogar y su honor? ¿Cómo enfrentará a esos intrusos que han tomado posesión de su vida? Mientras se prepara para la confrontación, Telémaco recuerda las historias de valentía que escuchó en su viaje. La sabiduría de Néstor y la fuerza de Menelao resuenan en su mente, recordándole que la sangre de héroes corre por sus venas. ¿Podrá canalizar esa herencia para superar los obstáculos que se avecinan? La historia de Telémaco es un poderoso recordatorio de que cada viaje, por difícil que sea, nos moldea y nos prepara para lo que está por venir. Así que, ¿qué lecciones puede aprender de su experiencia? Y, sobre todo, ¿qué significa realmente ser un héroe en tiempos de crisis? Mientras el sol se pone sobre Ítaca, Telémaco se alista para luchar por su futuro. La batalla se avecina, y lo que está en juego es mucho más que su hogar, es su legado. No te pierdas lo que sucederá a continuación.